Hola a todos, les damos un gran saludo, les damos una bienvenida a el primer episodio de nuestro podcast, Rugido Podcast. En este podcast vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Mi nombre es Luis David y junto conmigo aquí está hoy nuestro pastor Oscar Rivera. Ustedes quizás lo conocen a él de los Reels, de los Shorts, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales donde ustedes nos siguen y donde nos sintonizan. Hoy vamos a estar en este podcast, un espacio creado quizás para responder con un poquito más de profundidad algunas de las dudas que quedan de los videos, también para ampliar información y para que ustedes también nos puedan dejar sus propias dudas sobre las cuales podamos hablar en este momento, en este lugar. En los comentarios ustedes nos pueden dejar toda la información que quieran de la que hablemos, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a presentarnos. Pastor, bienvenido a este espacio. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida y cuéntanos también de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Dios les bendiga, estamos aquí en este nuevo escenario con un proyecto muy importante donde podremos tratar esos temas difíciles que muchas veces nos han puesto en los comentarios y en los comentarios es difícil contestar, entonces están esperando respuestas y gracias a Dios nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos y esperamos dar la respuesta apropiada basada en la Biblia. Si tú quieres otro tipo de respuesta, tal vez sería ya a través de una investigación, pero nosotros, el canal está enfocado precisamente a dar respuestas bíblicas a todas esas inquietudes y todas esas preguntas que tú tienes. Mi nombre, como ya lo saben, es Oscar Rivera, soy pastor, teólogo, ministro licenciado de las Asambleas de Dios y llevo mucho tiempo predicando la palabra. Tengo un ministerio de 12 años aproximadamente de tiempo completo, pero predicando la palabra aproximadamente 16 años, predicando la palabra de Dios. Entonces, hemos investigado acerca de muchos temas. Por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la idolatría, todos los efectos que tiene. Usted también puede interactuar con nosotros para que podamos así seguir alimentando los podcasts que tendremos de aquí en adelante. Sí, pastor, yo creo que es muy importante sacar esos espacios porque muchas personas en la sección de comentarios en las distintas redes sociales incluso se molestan porque no son respondidas sus dudas y yo quiero que ustedes nos entiendan porque la cantidad de comentarios que recibimos a lo largo de los videos, porque entendamos que subimos un video diario, entonces se generan muchísimos comentarios y es bastante complicado dar una respuesta a todos ellos, pero para eso estamos aquí, para quizás aclarar sus dudas, para tomar quizás las riendas de ese conocimiento que está suelto y poder traer a ustedes una claridad especial sobre los temas de los que vamos a estar hablando. Entonces yo creo que es momento de que vayamos a la intro y podamos empezar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a la intro. Ahora sí, empezando con esta temática, con este tema tan fuerte, quizás aquí en Latinoamérica es algo bastante impactante y desde la colonia, quizás que vino desde España, aquí en Latinoamérica empezó a crecer muy fuertemente el tema de la idolatría y es algo que realmente es muy atractivo aquí en Latinoamérica. Podemos ver que muchísimos de los países, si no por decirlo todos, son regidos fuertemente por la Iglesia Católica. Lastimosamente, esta iglesia ha tomado el control completo de temas políticos, de temas sociales, de temas económicos y eso ha influenciado muchísimo también en la vida espiritual de las personas. Yo quisiera hacerte una pregunta y comenzar con eso, pastor, y es ¿por qué la idolatría es tan atractiva para las personas? Pues la idolatría se vuelve atractiva desde el momento que Satanás en forma de serpiente apareció a Eva y hizo que el árbol sea agradable o que el fruto sea agradable. No sabemos qué clase de fruto fue, la Biblia no lo dice. Hay especulaciones de personas que dicen que fue una manzana. Pero yo te quiero explicar algo y es que los árboles que Dios puso en el huerto todos eran lo mismo. O sea, no es que un árbol era más grande ni el árbol era más pequeño. Lo que hizo la serpiente fue hacerlo codiciable. Entonces yo creo que de la misma forma, Satanás ha venido trabajando. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Y lo que ha hecho Satanás es eso, volver atrayente, volver atractivo ciertos ídolos, ciertas imágenes. Y desde ahí nosotros vemos a Eva inclinada por este árbol que no tenía nada más que los demás árboles, sino que era así, común y corriente como los demás. Pero el hecho de que Satanás hablara, de que Satanás influenciara, como les digo, a través de la serpiente,
hizo que este árbol sea codiciable. Entonces, lo que nosotros vemos en los ídolos y en la idolatría es que se vuelven algo codiciable. Sí, súper importante eso. En cuanto a los ídolos y en cuanto a la idolatría, vemos que quizás puede ser una salida fácil. ¿Qué piensas de esto? Muchas personas les cuesta muchísimo creer en algo que no ven. Muchas personas dicen, no, es imposible para mí creer en Dios. Yo creo en la ciencia, dicen que yo creo en las cosas que vemos. De pronto los ídolos pueden ser una salida fácil para esas personas decir, bueno, tengo algo que veo, tengo una imagencita, una estampita, quizás una estatua aquí, y puedo creer más fácil en eso que creer en un Dios que aparentemente no vemos. Es un buen punto porque sí, las personas están enfocadas en lo que ven y en lo que palpan. Incluso creer para ver sería lo ideal, pero el mundo ha dicho ver para creer. Por eso Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero nosotros, nuestra lógica humana es que yo debo tocarlo, debo palparlo y después creer. Esa es la lógica humana. Pero obviamente va en contra de la bíblica. Y parto desde lo mismo que venimos hablando de Adán y Eva, precisamente. Eva, cuando miramos Dios, solamente se escucha la voz. O sea, Adán y Eva no habían visto a Dios porque Él es invisible. Pero había una voz que se paseaba en el huerto. Pero Satanás sí se hizo visible tomando posesión de la serpiente. No es que Satanás, digámoslo así, sea una serpiente como tal, sino que esas... Hablando de forma metafórica, incluso en Apocalipsis lo tenemos como la serpiente antigua. O sea, Satanás poseyó al animal, la serpiente, y se hizo visible. Y eso fue lo que hizo, lo que llamó la atención. Ahora muchas personas podrán decir, pero ¿por qué Eva no salió corriendo al ver una serpiente? No, eso se genera con el tiempo. Tenemos entendido que ellos tenían dominio sobre los animales, incluso sobre los animales salvajes, y podemos decir que todos los animales eran domésticos porque todavía no reinaba el mal. Entonces había familiaridad. Y sabemos nosotros que ellos tenían dominio, entonces Satanás aprovecha y se hace visible a través de un animal. Entonces es fácil que le hablara a Eva y que llamara la atención de ella y que decidiera comer del fruto prohibido. Claro, vemos ahí desde el principio se empieza a tergiversar algo, y es que Dios desde su majestad hablaba desde un lugar de autoridad. Él no se presentó directamente como nos dice el pastor Oscar, pero sí el enemigo ahí se presentó directamente para decir, miren, aquí estoy yo, ¿dónde está aquel hombre que les habla? Yo no necesito hablarles desde lejos. Se acercaba directamente quizás para engañar directamente a Eva. Y vemos algo claro, y hay una duda que se me genera a mí, y es ¿dónde fue el inicio de esa idolatría? ¿Cuál fue el origen? ¿Desde dónde apareció? ¿O por qué es que es tan influyente hoy en día en la cultura que tenemos en este país y en toda Latinoamérica? Pues la idolatría enfocada en un objeto no tendría como decir el origen en Adán y Eva, más bien sería algo egocéntrico. Ellos querían ser como Dios. Podríamos decir que el origen comienza desde el mismo Satanás, porque Satanás esa era la intención, ser como Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28 y también lo podemos ver en Isaías, donde habla acerca de Lucero, que quería llegar a las estrellas de Dios, o sea, quería llegar y sentarse en el trono de Dios y despojar a Dios. Esa misma idea fue transmitida a Eva y a Adán y Eva, y obviamente cuando les dice, serán como Dios, se abrirán sus ojos, serán como Dios, y sabrán acerca del bien y del mal. Entonces eso es lo que lo vuelve atractivo. Vamos a ser como Dios, vamos a ser. Entonces comienza como el egocentrismo, comienza el orgullo y comienza a querer superar la idea de Dios y decir yo voy a ser como Dios. Pero hablando de la parte de los objetos, podemos ver que la idolatría se ve desde que construyeron la torre de Babel. Nimrod construye la torre de Babel, y eso obviamente es después del diluvio, y podemos ver nosotros cómo es una torre que dice la Biblia cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y ahí comienza Babel, y ahí comienza el principio del mal. Como tal, la torre significaba el ídolo más grande, y todos ellos habían puesto su corazón, habían puesto todo su empeño en construir y no hacían nada más, o sea, todo estaban enfocado en eso. Entonces, el primer ídolo, la primera estatua de la humanidad es el reino humano, el reino de Nimrod. Y después, obviamente, nosotros vemos a Labán, que también tenía ídolos. Labán tenía ídolos, Jacob,
cuando decide llevarse a sus esposas, él sale y resulta que una de sus esposas, Raquel, guarda unos ídolos y sale con ellos. Entonces podemos ver nosotros que era muy ya en ese momento ya era muy atractivo los ídolos, ya tenían mucha influencia. Claro, yo creo que el ser humano, desde su necesidad de tener una figura de autoridad, trata de poner su fe o sus creencias en estos ídolos. Y vemos como en la Biblia, a lo largo de los libros que vemos, incluso desde el Antiguo Testamento, podemos evidenciar cómo el hombre se enfocaba a creer más en los ídolos que incluso en Dios. Dios se les aparecía al pueblo de Israel, les mostraba sus maravillas, les entregaba esos milagros poderosos y aún así el pueblo se retrocedía. Hay una historia muy fuerte con el pueblo de Israel en la que ellos, por haber recogido ídolos, por haber tomado ídolos que incluso Dios les dijo que no los tomaran, tuvieron una derrota muy fuerte. Eso podía influir quizás en el estado en el que nos encontramos actualmente en muchos de los países latinoamericanos. ¿Podría influir esa adoración a los ídolos por el estado en el que nos encontramos actualmente en estos países? Claro que sí, porque es que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces podemos ver que Satanás sí está dentro de la idolatría, sí aprovecha eso, de que el hombre quite la mirada de Dios y obviamente ponga la mirada en un ídolo. Podemos ver muchas manifestaciones. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y ahí es donde Satanás aprovecha. Entonces la idolatría es abominación delante de Dios, porque es quitar la mirada del Creador. Ahora bien, desde el inicio se ve que Dios anhelaba que lo amaran con todo el alma, con todo el corazón. La Biblia, incluso en Deuteronomio 4:6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Vemos muchos versículos claves en cuanto al amor a Dios. Incluso uno de los primeros mandamientos es ese. En el Nuevo Testamento también aparece amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia también tiene recompensas, por eso dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero en caso contrario sería a los que no aman a Dios, o sea, a los que lo aborrecen y deciden hacer un ídolo aparte, irse en contra, porque eso es de rechazar a Dios, rechazar, cambiar a Dios. La idolatría también en la Biblia se conoce como fornicación y también se conoce como adulterio. Es un adulterio espiritual, es una fornicación espiritual, o sea, es traicionar a Dios. La idolatría lo que hace es traicionar a Dios. Entonces Dios, como es un caballero, se hace a un lado y obviamente vienen catástrofes, vienen muertes. Y no es que Dios sea malo, lo que pasa es que simplemente las personas decidieron rechazarlo, sacarlo de sus vidas. Incluso hay países totalmente idólatras que deciden sacar a Dios de sus naciones. Y obviamente vemos las consecuencias porque ellos tomaron eso. O sea, ellos tomaron la vida de la muerte. Por eso la Biblia en Deuteronomio también dice: puesto dos caminos, uno que conduce a la vida y uno que conduce a la muerte. Y en el que conduce a la muerte están todas las prácticas acerca de la idolatría. En este tema de la idolatría hay algo que me parece muy particular y que yo sé que muchas personas que tal vez siguen a los santos, a los ídolos, a un montón de imágenes podrán refutar. Y quiero que me respondas y que nos respondan a todos los que estamos aquí escuchando esto. ¿Cómo es que funcionan los milagros en la idolatría? Porque no sé cómo será la cultura en sus países, pero por ejemplo aquí en Colombia funcionan muchísimas tradiciones que llevan a las personas a realizar ciertas acciones o a hacer algunos ritos especiales para obtener sanidad, para obtener quizás milagros económicos, para incluso obtener fertilidad. Sé que en México hay algunas prácticas en las cuales visitan santuarios especiales para obtener fertilidad. ¿Cómo funcionan estos milagros? ¿Son reales? ¿Qué es lo que sucede aquí? Dijimos que íbamos a ser bibliocéntricos. Y en la Biblia nosotros encontramos cantidad de ídolos. Incluso cuando Moisés se enfrenta a Egipto, prácticamente las 10 plagas lo que hacen es contrarrestar 10 ídolos demasiadamente fuertes que estaban allá en Egipto. En sí, las naciones paganas tenían un ídolo para cada área de sus vidas. Tenían un ídolo que tenía que ver con la agricultura, otro ídolo que hacía llover, otro ídolo que sacaba el sol, por ejemplo Baal, conocido como el dios sol. Por eso la palabra domingos significa el día del sol, Sunday, el día del sol.
Entonces, miramos nosotros como estas naciones paganas, como estas naciones que iban en contra de los planes de Dios, del propósito de Dios, tenían un ídolo para cada área de su vida. Tenían ídolos, incluso tenían ídolos para fertilidad y estos ídolos de la fertilidad necesitaban sacrificios. Por ejemplo, Moloc. A Moloc era un dios que se lo calentaba y ahí se colocaban a los niños y los ponían a arder. Entonces era un sacrificio de niños para lograr mejores cosechas y ellos pensaban que estaban haciendo bien. Y lo que más llama la atención es cuando Elías se enfrenta a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Él se enfrenta a 850 profetas y vemos que en su práctica ellos comenzaban a hacer sus invocaciones y a dar vueltas y a cortarse con cuchillos según su costumbre. Quiere decir que en ese momento no se manifestó Baal, o sea, no se manifestó Satanás, porque estaba Elías, estaba un profeta de Dios. Pero si esa era la costumbre, y eso decían ellos, respóndenos Baal, respóndenos, es porque de alguna forma daba resultado, o sea que sí aparecían milagros. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es posible eso si son solamente ídolos? Recuerden que en el tiempo también, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, los hechiceros lograron imitar 3 plagas de las que Moisés y Aarón hicieron delante de la presencia del faraón. Entonces podemos ver nosotros, por ejemplo, uno de los milagros fue convertir el agua en sangre. Y los hechiceros y adivinos también hicieron eso. Y obviamente ellos estaban enfocados en el dios Sol, en el dios Ra, y en sus dioses invocaban a sus dioses para poder hacerlo. Podemos ver ahí milagros y hoy en día nosotros vemos cantidad de personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y el que hace el milagro es Satanás. Satanás hace milagros. Satanás puede manifestarse en una figura, si una persona va a un lago y Satanás puede mostrarle la forma de un ídolo para que las personas quiten la mirada del Dios creador y pongan la mirada ya sea en una roca, ya sea en un celular, ya sea en algo, y perder la oportunidad de adorar al Dios viviente. Sí, eso que hablas es supremamente importante porque se conocen fábulas, historias que muchas veces no creemos reales, de incluso artistas famosos que pues se conoce comúnmente como que le entregan su alma al diablo con la finalidad de obtener fama, dinero, fortuna, un montón de cosas que en este mundo se consideran como éxito. Pero entonces tendría que ver esos milagros que quizás las personas encomiendan a los santos, a las estampitas, con esa entrega a Satanás. Sí, incluso hay algo que es fuerte, una práctica, ya se volvió, digámoslo así, una religión más, que es fuerte, que es un tipo de hechicería, se llama el santerismo. Y personas que han consultado a estos hechiceros, porque el nombre real son hechiceros, pero el mundo los conoce como santeros, donde encontramos la imagen de San Antonio, la imagen de San Marcos de León, encontramos todas las vírgenes de diferentes lugares, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, encontramos el Señor de los 7 Ríos, la Virgen de la Cueva Sal, y cantidad de imágenes de ídolos, cantidad. Y vemos nosotros, por ejemplo, San Gregorio. San Gregorio ha sido muy usado en Latinoamérica, ha sido muy usado para operar a las personas. Incluso hay hospitales donde la gente llega al lugar y donde hacen un tipo de ceremonia, se quedan en la noche y literalmente ellos dicen que ven entrar a San Gregorio y las personas son operadas y salen bien. Incluso en el Ecuador, en Quito, hay un hospital que es de San Gregorio, donde no hay un médico personal, sino que es San Gregorio, un hombre que vivió hace mucho tiempo y obviamente murió, pero él sigue saliendo. Entonces es como invocar a un muerto, él sigue saliendo y sigue haciendo sus prácticas, sus operaciones. Entonces hay milagros, vemos que sí hay milagros, vemos que Satanás sí está atrayendo y por eso se vuelve atractiva la idolatría. Ya eso se le llama santerismo y personas que dependen totalmente de la santería. Incluso vemos nosotros que la santería en Haití, por ejemplo, en Jamaica, en las costas se mueve muchísimo y es muy fuerte. Incluso han habido catástrofes a causa
del santerismo, porque el santerismo es una forma de brujería, gente que coloca imágenes, fotografías con alfileres en la imagen de San Antonio para enamorarlo, para destruirlo, para causarles enfermedades. Entonces es una manipulación muy fuerte lo que es el santerismo en la vida del ser humano. Ahora que hablas de eso, yo me pregunto, ¿cómo podríamos calificar dentro de la Biblia este santerismo, esta idolatría? Porque yo lo miraría como una falta de fe. ¿En qué sentido? En que las personas quizás les falta esa convicción, esa certeza de creer en Dios y quizás intentan por sus propias fuerzas hacer cosas para que se le cumplan milagros, para obtener quizás bienes en esta tierra. ¿Cómo se podría calificar este pecado? Lo que pasa es que la fe no es, por ejemplo, usted dirá, yo le tengo fe a ciertas hierbas, yo le tengo fe a cierta medicina, yo le tengo fe a cierto médico. La fe no es fe en la fe. La fe no es fe en el objeto equivocado. La fe es fe en Dios. Por eso la Biblia menciona el fruto de la fe. Entonces, si usted dice, no, es que yo le tengo fe a esa universidad, yo le tengo fe a ese trabajo, yo le tengo fe a esa carrera universitaria, no. Le tienes confianza, pero llamarla fe, no. Toda adoración fuera de Dios se conoce como idolatría y obviamente es pecado delante de Dios. La idolatría va acompañada precisamente de eso, de la incredulidad. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es fe solamente en Dios. La supuesta fe en el objeto equivocado no es fe, es confianza. Correcto, ahora que nos mencionas esto de que la fe solamente es fe en Dios, yo sé que muchos de los que están en sus hogares van a empezar a identificar cosas que tienen en su hogar. Me gustaría que nos dieras por encimita alguna lista de cosas que quizás puedan ser objetos a los cuales le tenemos idolatría que quizás no nos damos cuenta. Un ejemplo de ellos puede ser incluso el dinero. Muchas personas idolatran su dinero, sus bienes, pero ¿qué otras cosas podemos nosotros decir, bueno, esto es idolatría? Porque estamos quizás acostumbrados a que la idolatría es solamente una imagen de un santo o quizás una fotografía en nuestro hogar, pero ¿qué más cosas podemos tener nosotros y decir, bueno, tengo que tener cuidado con esto en mi hogar? Los coleccionistas son muy idólatras. Aparte de eso, ellos creen que y solamente coleccionan y no tienen ningún tipo de adoración. El hecho de que esperen que las monedas se valoricen con el tiempo, eso trae ruina. Siempre, siempre, y tú que nos estás mirando podrás comprobarlo. Tú vas donde un coleccionista y la vida de él es como ruina. ¿Por qué? Porque ellos se encargan es de eso, de coleccionar cosas antiguas. Incluso dentro de esas cosas hay cosas que fueron consagradas a demonios, a espíritus. Con facilidad nosotros llegamos, me ha pasado, personas que van al Sinaí y traen un lienzo y traen imágenes, traen cuadros artísticos de figuras egipcias en papiros o en pergaminos, lo traen y lo colocan como un cuadro y dicen, uy, qué bonito ese cuadro que me trajeron del Sinaí. Personas que se van a Egipto y quieren traer un recuerdo y preciso compran un cuadro artístico y dicen, no, es que es muy costoso, tiene un valor sentimental. Y hay personas cristianas que son capaces de dejar ese cuadro ahí solamente porque tiene un valor sentimental. Incluso personas van a otros países y les llevan un recuerdo, van a la India y les llevan alguna imagen de la India, de la China, que son países altamente idólatras que tienen cantidad de deidades, y dicen, no, es que me encontré, por ejemplo, en la India un elefante plateado, y me lo trajo mi mamá de la India, y no, ese tiene un valor especial, yo lo tengo ahí. Desde ahí comienza ya la idolatría, incluso dentro del cristianismo ya se vuelve muy atractivo, ya la gente dice, uy, qué rico, qué bonito esto, me lo trajo, hay que cuidarlo. Entonces es muy delicado, o sea, cruzar esa línea hacia la idolatría es muy delicado, y hay personas que tienen eso en sus casas. Por ejemplo, ¿a cuántos les regalaron un atrapasueños? Esos atrapasueños que también parecen inofensivos, muchas personas lo tienen, incluso personas que tienen unas manillas que les dan a los bebés, la misma camándula, que veo que hay muchos que de pronto ya no lo hacen por idolatría, sino por moda, y se ponen una camándula plateada. Entonces eso es muy delicado, porque eso tiene, de alguna forma Satanás puede tomar
control legal o Satanás puede tener autoridad legal a través de un objeto que le dé poder, a través de algo. Claro, este puede ser un tema tal vez muy cultural o muy llevado, como decías, a la moda. Y muchas personas hoy en día vemos que llevan en su cuello un collar con una formita de cruz, o los aretes, o las manillas. ¿Qué cuidados especiales debemos tener con esos objetos para que quizás no se conviertan en ídolos, o recomiendas directamente que nosotros como hijos de Dios, como personas creyentes en la fe, nos apartemos completamente de esos objetos? A los que son cristianos es importante entender lo que la Biblia habla en Deuteronomio, donde dice que las repetirás a tus hijos. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos al acostarte cuando te levantes, y las pondrás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es tener palabra de Dios, tener textos bíblicos. Pero hay personas que siempre van a tener imágenes. Incluso hay gente que tiene ángeles de porcelana y dice, no, es que yo no le pongo ningún cuidado a eso. Eso es algo que me regalaron y es un adorno. Es preferible quitar eso y llenar. Si quieres decorar tu casa, quita esas imágenes y coloca versículos bíblicos. Yo quiero decirles algo, y es que en el Salmo 115 nosotros encontramos, dice la palabra de Dios claramente, dice, muchas personas preguntarán, ¿dónde está tu Dios? Y es verdad, porque hablamos de que Dios es invisible y que se manifestó en Cristo, y que Cristo ya no está entre los muertos, sino que ha resucitado. Pero ¿dónde está? Muéstramelo, preséntemelo. Entonces ahí viene el salmista y dice, los ídolos de las naciones. Los ídolos de las naciones son obras de manos de hombres. Tienen ojos, mas no ven, tienen narices, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan. Dice la Biblia, semejantes a ellos son quienes confían en ellos y quienes los fabrican. O sea, una persona idólatra podrá decir, no, yo solamente los hago, yo soy el que los construye, los hace, pero yo no los idolatro. Incluso conozco muchos cristianos que son cristianos, pero que su sustento es vender imágenes, es vender vírgenes, es hacer esculturas de vírgenes, pintarlas y venderlas. Entonces, ellos al fabricar esto, son contados como idólatras, o sea, están cometiendo el mismo pecado. La Biblia dice semejantes, quienes los adoran y quienes los fabrican y quienes los venden. Entonces usted puede tener una imagen, pero no, usted dice, no, es que esto no tiene nada de malo, esto es algo bueno, es para decorar. Quienes los fabrican y quienes los adoran. O sea, estás en la misma lista. Tú eres un idólatra si tú tienes algo que te trajo tu abuelo, tu padre, lo que sea. No, es que es un recuerdo de mi hija. Qué pena, deberías cortar. La Biblia dice que cada vez que venía un rey que quería agradar a Dios, llegaba y cortaba y quitaba los ídolos, destruía todos los altares que se habían hecho a los demonios, a los dioses. No importa que haya sido su papá el que los puso, él llegaba y acababa con todo, y no solamente con las cosas, digámoslo así, los objetos, sino incluso con hechiceros. Si habían hechiceros, los mandaban a matar en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Yo creo que este tema es muy controversial, tanto en redes sociales como en la sociedad actual, que quizás se ha llenado de unos argumentos bastante fuertes, y he escuchado o he leído en redes sociales que muchos cristianos afirman cargar sus cruces en el cuello a manera de recordar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, o a manera de tener siempre cerca de su corazón como esa imagen de Dios muriendo por nuestros pecados. ¿Qué les dirías a esas personas que argumentan eso? Sí, lo que pasa es que es cierto, el mensaje de la cruz es muy importante, pero muchas personas le han quitado el verdadero sentido, el verdadero significado, ya no colocando la mirada en Jesús, el que murió en la cruz, sino más bien en la cruz como tal. O sea que ha habido una separación, y la gente cree que la cruz es un símbolo de victoria, un símbolo de vida, y quitan a Jesús. Y eso también tiene que ver con el comercio. Por ejemplo, el Divino Niño es muy atractivo en Navidad, pero el Jesús de la cruz, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, él no es tan atractivo, porque aparentemente él no genera ningún comercio, ningún tipo de comercio. Más que todo en Semana Santa sí se ve. Entonces sí se ve eso de que la cruz es como
comercialmente ha tratado de volverse un ídolo. Y obviamente esas son las intenciones, ¿no? Las intenciones de muchas personas. Incluso vemos muchas religiones cristianas, por ejemplo, una de ellas es oración fuerte al Espíritu Santo, que dicen que le venden la cruz del Gólgota y que fueron a coger una partecita, un pedacito de esa cruz y que arman, pero pues cuántas cruces de esas de la cruz del Gólgota se han vendido. Entonces la gente con facilidad cae en eso, dice, no, es que la cruz del Gólgota, pero es muchísimas personas, yo creo que ya no, de esa cruz ya no existe absolutamente nada, de tantas partecitas que supuestamente le sacaron, eso es un engaño. Otros dicen, no, es que es el agua de tal parte, es parte del manto con el que supuestamente le secaron el manto sagrado que le dicen. Todo eso se ha convertido en algo atractivo, atrayente, y la gente le da ese valor y le dice, esta es una piedra, una parte de la roca de la piedra que cubrió la tumba de Jesús. Entonces, eso se vuelve, las personas valoran eso, cuidan eso, y un cristiano puede caer. Por ejemplo, los judíos mesiánicos, o los cristianos mesiánicos, tienen cierto, ya es una inclinación excesiva al pueblo de Israel. Entonces ellos ya no aman a Israel, ni oran por Israel, sino que ya idolatran a Israel. Ya es idolatrar, ya incluso quieren hablar hebreo, quieren hacerlo así, quieren vestirse como hebreos, quieren vestirse como judíos. Entonces llega como una idolatría a Israel, a la bandera, a sus cosas, y obviamente ya se pierde como el respeto a Dios y se pierde como el enfoque. La Iglesia Católica quizás ha sido el precursor más grande de los últimos siglos, de lo que podemos decir y de lo que estamos hablando hoy, que es la idolatría, y como nos cuenta el pastor, tiene que ver muchísimo con el comercio. Vemos en Semana Santa cómo incrementa quizás las ventas de camándulas, cruces, un montón de decoraciones especiales para esas fechas. Y ahorita que hablábamos de ese tema en cuanto a Semana Santa, vemos que es una semana que de alguna forma se ha corrompido completamente. Vemos que está llena de peregrinaciones y de cosas que de alguna manera tratan de mostrar que tienen un sentido, y obviamente es con un propósito, entre comillas, bonito, pero vemos que ha sido completamente tergiversado. En cuanto a ese tema de Semana Santa, vemos las procesiones de los ídolos, las incluso dramatizaciones de la muerte de Jesucristo. ¿Qué piensas, pastor, de ese tema en cuanto a la idolatría? Pues la Semana Santa es una fecha importante. Se recuerda la muerte de Jesucristo. Incluso yo siempre he dicho, los ateos también descansan. En esos días, sobre todo los 2 días, jueves y viernes santo, hasta los ateos descansan. Y podemos ver que es un acontecimiento real, histórico, antes de Cristo y después de Cristo. Y he visto que hasta los musulmanes también tienen su tiempo de descanso. No existe Semana Santa para hacer conmemoración a Mahoma, gracias a Dios, tampoco a Buda, pero sí existe una conmemoración mundial, es mundial, donde se habla acerca de la Semana Santa. Y como te digo, es un hecho que aparece en las enciclopedias antes y después de Cristo, pero cruzar esa línea también es muy, muy delicado, porque la gente ya en las procesiones y todo, vemos nosotros la inclinación hacia María, no la María bíblica, porque la María bíblica y la estatua, el ídolo de Semana Santa, o el ídolo que aparece en muchas iglesias, o en el fondo, porque usted se ha dado cuenta que en la mayoría de iglesias católicas lo que aparece, la imagen más grande, más amplia del fondo, es la imagen de la supuesta María, que fue la mujer que Dios escogió, una mujer sabia que el Señor escogió y está en los evangelios, pero no es esa María, sino es un ídolo que lastimosamente la iglesia ha puesto como idolatría. Entonces vemos nosotros el enfoque, las procesiones, donde no se centra en el personaje central, en el protagonista, que es Jesús. Nosotros como cristianos, ¿cómo celebramos nosotros los cristianos la Semana Santa? Hacemos tal vez un evangelismo y hacemos noches de milagros, creyendo en el poder de la resurrección. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, es un hecho y está entre los vivos. No celebramos a un Dios muerto, sino celebramos a un Cristo que venció la muerte
Y ese es el enfoque. El enfoque cristiano es celebrar a un Cristo que venció la muerte. Pero llegan personas que llegan al extremo de volver místicas todas las cosas. Que si yo como carne, me estoy comiendo la carne del papá Dios. Que si yo salgo a manejar, yo puedo pisar al papá Dios. Entonces por eso incluso las costumbres cambian. En ese día se come más pescado. Ese día se hacen muchas cosas. Perdiendo el enfoque real de lo que podría ser una Semana Santa, que si nosotros recordamos la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo, nosotros podríamos tener un buen tiempo y valdría la pena la Semana Santa. Claro, totalmente. Creo que muchas personas critican el tema de Semana Santa y no es algo malo. Lo malo es que se ha perdido, como usted dice, se ha perdido el enfoque real de para qué es esa semana. Y creo que ahí usted, pastor, tocaba un tema que para muchas personas quizás es echarle salecita a la herida, que a muchas personas les duele y les choca y les cuesta y se les parte el corazón cuando les menciona el tema, y es el tema de María, la Virgen María, que en muchos países de Latinoamérica, México yo creo que es el más fuerte en ese tema de la idolatría a la Virgen María. Colombia también se ve afectado muchísimo por eso. Incluso hay muchísimas personas que ven a María por encima de Jesucristo, ven a María por encima de Dios, por encima de todo. Y la verdad no entiendo qué fue lo que pasó ahí, porque es que llega ese ídolo de María, no la María que aparece en la Biblia, sino otro ídolo completamente distinto, a tomar el lugar de Dios. ¿Y por qué digo esto? En uno de sus últimos videos, el video llamado Jesús no tenía la sangre de María, se llenó de comentarios en todas las plataformas, en todas las redes sociales, de gente que incluso refutaba y se enojaba completamente con lo que usted estaba diciendo ahí, al decir que realmente María era la madre de Dios, que María sí tenía la sangre de Dios porque era la madre de Dios. O sea, ni siquiera tomaban realmente la postura que algunos toman de, bueno, sí, María es la madre de Jesús. No, decían directamente, María es la madre de Dios. ¿Qué pasó ahí? Porque está esa mentira tan clara metida en el corazón de muchas personas. La realidad es que la María que adoran los católicos y la María de la Biblia no son las mismas. Y quiero ser fuerte con esto y quiero sacar la verdad. Primero que todo, la María que adoran los católicos es romana, por eso es Iglesia Apostólica y Romana. Sí, esa es una realidad, es romana. Roma hizo una iglesia, una religión universal, a eso se le llama ecumenismo. Entonces, el ecumenismo es una mezcla de cantidad de religiones, eso fue lo que hizo Constantino, llamar a diferentes religiones y mezclarla y volver una sola. Vemos nosotros que siempre hay un ídolo mujer en toda la Biblia, comenzando desde Semiramis, que es la madre de Nimrod. Semiramis usted la puede investigar incluso en Google, lo puedes hacer. Al final de este video, mientras haces el video para que lo compruebes, tú miras la imagen de Semiramis y es precisamente una mujer carga de un niño. Usted dirá, bueno, ¿y ese niño quién es? Ese niño es Tamuz. Y Tamuz es el fruto de un incesto. Semiramis tuvo relaciones con Nimrod, o sea, con su hijo, porque Semiramis es la mamá de Nimrod y ellos tuvieron relaciones y nació Tamuz, conocido como el dios Baal. Y ella tiene cargado un niño. Ahora quiero darte otro dato. Si tú investigas cuándo nació Tamuz, te aparece una fecha exacta y es el 25 de diciembre. ¿Y usted cómo sabe? Eso es historia, eso es muy importante. Por eso te digo, investiga en qué fecha nació Tamuz, qué mes, qué día nació Tamuz. Tú lo vas a investigar y te va a llamar la atención. Hazlo. Antes de escribir un comentario, antes de decir algo, te invito a que investigues. Entonces vemos nosotros Semiramis y vemos también a Cera, Astarot, Astarte. Todas ellas son las mismas, incluso Diana de los Efesios. Llega a los indios como la Pachamama, o sea, es un ídolo femenino. Y este ídolo que venía así camuflándose, logró entrar a la Iglesia Universal que creó no Jesús, sino Constantino. Constantino creó, es el fundador de la Iglesia Católica y él lo que hace es traigan todos sus dioses, llegamos a una sola religión y preciso, Semiramis era uno de los ídolos muy importantes, incluso la Biblia en Zacarías, en Jeremías, la llama la reina del cielo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la reina del cielo? Y la mayoría dirá la Virgencita. María es la reina del cielo.
pero así se le llamaba a Semiramis, la reina del cielo. Y la Biblia dice, y las personas amasan la masa y hacen tortas para venerar a esa diosa llamada la reina del cielo y para provocarme a ira. Lo dice fuerte, la palabra es muy fuerte como lo dice. Entonces vemos nosotros que en diferentes partes, en diferentes iglesias, están haciendo tal vez empanadas, están haciendo tal vez alguna actividad. ¿Para qué? Para la Virgen. Dicen es que es para la Virgen, es que es el día de la Virgen. Y vemos en algunos países como Colombia y México y algunos más, donde el tráfico, donde todos pitando, haciendo una conmemoración a la Virgen. Pero esa no es la María de la Biblia, te lo digo muchas veces. El Señor nunca escogió a María para que ella fuera un ídolo más, no. Él escogió como un puente para él poder llegar y hacerse hombre para poder manifestarse. Entonces, la mentira también de la Iglesia Católica es decir que ella fue inmaculada, o sea que ella también fue concebida sin pecado concebida. Eso es gravísimo. Y entonces tendríamos que decir, bueno, ella sin pecado concebida y el otro, o sea, el abuelo también tenía que ser sin pecado concebido y el tatarabuelo también, y eso sería una línea interminable. Y decir que desde el linaje de María nadie cometió pecado, porque si usted dice, Jesús es sin pecado concebido, eso es una realidad bíblica. Pero para que Jesús sea sin pecado concebido y para probar lo que la gente dice fuera de la Biblia, tendría que decir María también era sin pecado concebida, porque Jesús tenía supuestamente la sangre de María. Y entonces si nosotros decimos que María era sin pecado concebida, tendríamos que decir que ¿quién? Que el Espíritu Santo también, o sea que María no tuvo un padre físico. Pero la Biblia es clara, el único que fue sin pecado concebido fue Jesucristo de Nazaret. Y cuando yo digo que no tenía la sangre de María, no estoy faltando el respeto a nadie. María fue una mujer importante, pero invocar a María ya sería necromancia, que es la invocación a los muertos, y eso está prohibido. Eso está totalmente prohibido. En el cielo no hay reinas, el único rey de reyes es Dios. Y María está igual que el apóstol Pablo, está en el seno de Abraham, el paraíso, ahí debe estar ella, ahí se encuentra el apóstol Juan, ahí se encuentran los apóstoles y ahí se encuentra María. Entonces no podríamos decir, no, es que María está en el cielo, no, en el cielo todavía no. El único que ha subido al cielo es el que descendió del cielo, es Jesús, nadie más. La Biblia es clara, la Biblia lo dice, no, y Elías, que no sé qué, que él fue arrebatado, pero no está en el cielo. Recuerde que la Biblia habla de primero, segundo y tercer cielo. La Biblia lo menciona, el mismo apóstol Pablo lo menciona. Y entonces, ¿cómo así? No, ellos están en el paraíso y el cielo no es lo mismo, no es lo mismo. Lo vemos nosotros en la Biblia y ese sería otro tema importante para tratar en estos podcasts. Sí. ¿Te deja alguna duda algo de lo que estamos diciendo hoy? No olvides dejar en nuestros comentarios ahí de lo que quieres que hablemos. Y yo creo que ya continuando con este tema de la Virgen, yo creo que una persona que realmente se siente a defender esta ideología, esta idolatría, sí podría decirse, es alguien que no ha leído la Biblia. Porque claramente podemos ver en la palabra de Dios muchísimas referencias que nos confirman que Jesucristo fue inmolado. Incluso vemos en los evangelios que se puede, o los evangelios datan ahí la ascendencia de María, tanto de María como de José. Entonces podemos mirar ahí que los argumentos quedan completamente afuera y nos confirman directamente lo que está diciendo aquí el pastor. La María de la Biblia, la María que quizás fue el conducto por el cual vino Jesucristo a esta tierra, quizás fue el instrumento que Dios usó, no es la misma María a la que se idolatra hoy en día, porque es que podemos ver que hay miles de Marías. Está la Virgen de los camioneros, que fue la que hace poquito vimos que hubo un estremecimiento completo en el tráfico porque celebraban su día, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Guadalupe, un montón de inventos que se han realizado. ¿Para qué? Para llenar el vacío que hay en el corazón del hombre, para llenar la necesidad de tener algo a lo que aferrarse del hombre. Que necesitas sanidad, vaya a esta Virgen, que esta Virgen lo sana. Que necesitas prosperidad económica, tome esta Virgen y póngale en su casa una imagencita. Y eso quizás nos ha alejado de la presencia de Dios. Y yo escuchaba a ustedes en un mensaje, nos decía que
El hombre tiene un vacío en su corazón que solamente puede ser llenado por Jesucristo. Tiene un vacío en su corazón con la forma de Jesucristo. Ninguna imagen, ninguna estampita, ninguna cosa creada en esta tierra va a poder llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Y yo quisiera, como para ir ya cerrando un poquito este tema de idolatría, preguntarle, pastor, ¿de qué manera la idolatría nos aleja de la vida eterna? Porque lastimosamente podríamos afirmar que aquellas personas que se están entregando quizás completamente a la Virgen, a los santos, a los ídolos, no van a alcanzar la vida eterna. ¿Podríamos afirmar eso? Totalmente. Primero, la Biblia dice que ni los idólatras, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras entrarán o heredarán el reino de Dios. Eso lo dice muchas veces. Y vemos nosotros el juicio, tanto por Israel como por Judá, se llevó a cabo es por la idolatría. O sea, si ellos fueron juzgados y ellos fueron llevados en cautiverio, la gente no entrará al cielo en la idolatría. Una persona tiene que arrepentirse de corazón y tiene que sacar esos ídolos, porque ese es el plan del diablo. O sea, Satanás va a querer como de lugar llevarse a todas las personas al infierno. Y por eso dice la Biblia, ancha es la puerta o el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación. Es angosto, muy angosto. Y también la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? No hay peor pecado que la idolatría. La idolatría es uno de los peores pecados que existen, porque la idolatría abre la puerta a muchos más. La idolatría, luego viene la incredulidad, y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es todo lo contrario, es odiar a Dios. O sea, la idolatría le demuestra odio a Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés tardaba en venir y ellos hicieron un ídolo de oro, y Moisés llega y rompe las tablas. Entonces Dios estaba indignado y Dios comienza también a traer juicio, y todos los juicios que nosotros vemos es a causa de la idolatría. Y si una persona no se arrepiente y muere en su idolatría, sin duda alguna, según la Biblia, irá al castigo eterno. Y lastimosamente, hoy en día se ha visto que dentro de la iglesia cristiana hay un tipo de idolatría diferente, y es quizás que nos hemos enfocado en mensajes equivocados. Quizás la iglesia de hoy se ha conformado con un tipo de mensaje muy específico, porque si preguntamos a la gran mayoría de personas que asisten a las iglesias, ¿qué temas les gusta que les prediquen? Les gusta que les prediquen de la prosperidad económica, de la sanidad, les gusta que les prediquen un montón de temáticas que, claro, están dentro de lo que Dios nos promete para nosotros como hijos, pero no es la base principal de lo que necesariamente necesitamos para ser salvos. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, Paz, una pregunta un poco controversial. Y es que imagínate que tienes la oportunidad de ir al día antes del 9/11, al día antes del ataque a las Torres Gemelas, y a esas personas tienes la oportunidad de predicarles un mensaje de 1 hora. ¿Qué mensaje les predicarías a esas personas sabiendo que el día siguiente van a morir? Sí, lastimosamente hoy en día hemos caído en la tentación del evangelio a la carta. El evangelio a la carta, incluso hay ciertas iglesias que ya están clasificadas. A mí me gusta una iglesia que no me hable del pecado, la tengo seleccionada. A mí me gusta una iglesia donde permitan cantidad de cosas, donde permitan pecados y todo eso, lo tienen. Incluso yo he escuchado a muchos jóvenes decir, es que mi iglesia me gusta porque en la iglesia donde yo asisto ya no hay que orar. Ya no hay que leer la Biblia, ya no piden metas de nada, ya no. Y ya uno no tiene que santificarse. Otros dicen, no, yo puedo tener mis 2 esposas. Entonces vemos nosotros que lastimosamente dentro del cristianismo ya la gente selecciona, ya la gente tiene sus inclinaciones. Iglesias neotestamentarias, iglesias que solamente creen en el Nuevo Testamento, iglesias que solamente creen en las epístolas del apóstol Pablo, iglesias donde solamente predican los salmos, y estas iglesias modernas o el cristianismo moderno que están esos temas motivacionales, donde dicen, no, cualquier motivador es un predicador, y los vemos nosotros. No quiero dar nombres para que usted de pronto no se sienta ofendido,
pero siempre encontramos esos temas motivacionales. Levántate, fuerte, si te tiran al piso una vez, vuelve a levantarte, levántate 500,000 veces porque sé que vas... No, y encontramos nosotros personas que hablan cantidad de cosas fuera de la Biblia, pero que son muy atrayentes y caer en la tentación. Incluso los pastores también podemos caer en la tentación de qué es lo que le gusta a la gente. Hagamos una encuesta, ¿qué tema le gustaría a la gente que nosotros predicáramos? Eso es grave, es muy delicado porque estaríamos condenando a las personas al infierno. Precisamente los estaríamos condenando al infierno. Y con respecto a la pregunta, si tuviera la oportunidad, yo creo que esta es la pregunta final, si tuviera la oportunidad de predicarle a estas personas un día antes de esa catástrofe de las Torres Gemelas, ¿qué tema les diría? El mismo. El apóstol Pablo precisamente habló de que él no iba a predicar ninguna palabra sofisticada ni fábulas, sino que él iba a predicar a Cristo y a este crucificado. Esa era las frases, o dijo, yo no voy a ir con demostración de poder, de cantidad de cosas, sino más bien dijo, voy a hablar solamente de Cristo y este crucificado. Voy a hablar de Cristo, solamente es Cristo y este crucificado. Ese sería el mensaje principal. También les diría que nosotros estamos de paso. Ellos, digámoslo así, se nos adelantaron, pero nosotros también vamos a tener, digámoslo así, el mismo destino. Nuestra vida es temporal. Este es el traje espacial que Dios nos dio para vivir en este planeta, y de verdad que pensar mucho en la vida eterna, pensar mucho en la redención, pensar mucho en la salvación, en lo que Cristo ganó y por qué Cristo vino, por qué Cristo vino a morir, qué ganó con esa muerte, y decirles que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, un lugar donde no habrá corrupción, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrán accidentes, donde no habrá violencia. Fue a preparar un lugar, y que yo creo en ese lugar, y yo le creo a Cristo, y que esa es la verdad que nosotros debemos creer. Yo creo que ese sería el mensaje que no solamente debemos predicar a una persona que esté a punto de morir, sino más bien a todas las personas, porque todos, créalo, todos estamos a punto de morir. El ser humano es el único ser que sabe que va a morir y trata de olvidarlo, pero nosotros debemos pensar en eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, qué importante, y yo creo que ya hemos llegado al final de este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo en el que hemos aprendido, en el que tal vez hemos manejado o hemos visto dos caras de la moneda en cuanto a la idolatría, la cual puede ser la clásica, que es la idolatría hacia los ídolos, y aquí al final tomamos un poquito esa temática de los mensajes equivocados, de cuál es el verdadero mensaje del Evangelio, que también podemos ampliar si ustedes desean en un capítulo más adelante, pero el objetivo es claro, que entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Si tú tal vez estás luchando o hoy te diste cuenta que tienes algún ídolo en tu corazón que te está llevando, que te está alejando de la presencia de Dios, es momento de que renuncies a eso, porque así como las personas que estuvieron en ese terrible accidente, puedes estar tú esperando a que tu muerte pueda ser hoy, el día de mañana, pasado mañana, y quizás tu vida no está entregada a Dios y no está entregada a alguno de esos ídolos. Entonces es muy importante que no te enojes con este mensaje, quizás no llegues a los comentarios a dejar un insulto, a dejar algo feo, sino que realmente este mensaje haya podido entrar a tu corazón y haya podido hacer un cambio especial. Y yo creo que ya es hora de despedirnos, Pastor. ¿Tienes algo para decirles a las personas que nos están escuchando? Solo que investiguen. De verdad que hay gente que ni siquiera alcanza a ver el video y ya comienza a contestar, a hacer comentarios. Entonces es importante que investiguen, miren todo el video y al final, si quieren, hacen su comentario y nos dejan su inquietud. Ok, listo. Los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Estamos también en TikTok, y este podcast va a estar transmitido tanto por el canal de YouTube, aquellos que nos están viendo desde YouTube, como también por Spotify, Apple Music y todas esas plataformas en las cuales nos pueden encontrar. Y Facebook también. Entonces los invitamos a que se suscriban. Ya estamos en YouTube, más de 100,000 suscriptores. Hace poco recibimos nuestra placa, entonces estamos muy contentos con el trabajo que hemos estado haciendo, y también les damos las gracias a ustedes, que son los que nos ven y los que nos ayudan a compartir estos mensajes que sabemos que son de gran edificación para el pueblo de Dios. Entonces, sin más dilación, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.